tomada del evangelista Mateo, capítulo 20, del versículo 17 en adelante. Leemos la palabra de Dios y la escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer anuncio de la pasión. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que, cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber de la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de toda autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga servir de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Al salir de Jericó, les iba siguiendo una gran multitud de gente. En aquel momento 2 ciegos estaban sentados a la orilla del camino, y al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: Señor, se abran nuestros ojos. Jesús sintió compasión y les tocó los ojos, y al momento recobraron la vista y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos esta interesante palabra, un poco larga para aquellos que están ansiosos de escuchar lo que el Señor tiene que decirnos esta noche, pero era necesario, pues, para la comprensión, leerla completa y terminar. Vemos aquí el tercer anuncio de la pasión de Jesús. Es cuando Jesús una vez más le manifiesta a sus discípulos que él sería entregado para ser crucificado y dar sepultura por los fariseos, los gentiles, los maestros de la ley y todos aquellos que ocupaban el primer lugar en la iglesia. Si vemos en el capítulo 16 del propio Mateo, podemos ver en donde el Señor anuncia por primera vez su pasión. Es allí donde Pedro, en el capítulo 16, versículo 21,
él está comentando sobre esto, pero Pedro lo va a la parte y le dice, a ti no puede pasarte esto. Entonces en ese momento es que Jesús llama a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, que tus pensamientos son de hombres, no son de Dios. Entonces esta vez les anuncia nuevamente que iría a ser sacrificado por nosotros, ¿verdad? Es como ir preparando a aquellas personas para recibir la responsabilidad que les esperaba a cada uno de aquellos apóstoles que estaban llamados a, una vez Jesús no estaría con ellos, tomar las riendas de la predicación de la palabra de Dios. Predicar un Jesús vivo, un Jesús hijo de Dios y un Jesús salvador. Esto era, le podía decir yo, que el Señor le estaba dando unos cursillos intensivos a sus apóstoles. Podemos decirle que estaban también tomando las instrucciones del lugar para ser quienes representarían a Jesús en la tierra. Así nos invita también el Señor a nosotros a representarlo día a día, a ser aquellos que tomemos la rienda de la palabra de Dios y que cuando tengamos la oportunidad de manifestarle a alguien que la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, pues hacerlo. Sin ningún temor, pues el Señor no nos va a desamparar en esa misión. Entonces dice aquí que el Hijo del Hombre sería entregado a los extranjeros. ¿Pero por quién sería entregado? Por las propias personas de la iglesia. A veces nosotros los humanos queremos llevarnos todo por delante cuanto pueda chocar con nuestros intereses. Fíjense que Jesús amaba a Dios, predicaba un Dios de poder, un Dios de amor, y el mismo Dios incluso que predicaban aquellos sumos sacerdotes. En lo que no estaban de acuerdo era en que Jesús se hiciera llamar Hijo de Dios, porque se consideraba entonces más cerca de Dios que ellos. Y a veces no podemos tolerar que alguien se sienta cerca de Dios, pues la envidia, el deseo de frenarle la cercanía con Dios a los demás nos lleva a ser egoístas. Y para que no quede duda de que este es el mensaje de los primeros 4 versículos que hemos leído, también la madre de Santiago y de Juan, a los que le apodan los Zebedeos, pues eran hijos de Zebedeo, llama aparte a Jesús. Nosotros a veces tenemos que llamar aparte a Jesús. Tenemos que apartarnos de todos para hablar con Jesús. Y no está mal que queramos puestos privilegiados en la gloria de Dios. Queremos la santidad, estamos llamados a eso. Sería una bendición que nos dejaran la silla de la derecha, la silla de la izquierda. Bueno, pues estar cerca de Jesús, querer estar cerca de Jesús, no es un privilegio que debemos querer negarnos a Él. Pues si es la voluntad de Dios, pues bienvenido sea ese lugar. Pero cuando se pide acción de exclusividad, entonces ya estaríamos obrando con mala fe. Entonces esto era lo que pasaba. Esta mujer había llamado a Jesús, una mujer de fe, para que le concediera que un hijo estuviera a su derecha y el otro a la izquierda. Entonces es el propio Jesús que dice que no es de Él repartir esos lugares. O sea que no le pertenece a Jesús decir quién está sentado a su derecha y quién está sentado a la izquierda. Pero hay algo que me llama a mí particularmente la atención en esta palabra. Hay gente que sutilmente te van a querer alejar de Dios. Pues sabemos que quien está sentado a la derecha del Padre es Jesús. Jesús está sentado a la derecha de Dios, de acuerdo a lo que nos ha dicho el Catecismo de la Iglesia Católica, el credo, la palabra de Dios. En todo coinciden en que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Entonces, si Jesús sienta
a Santiago a su derecha, se estaría apartando de Dios, pues se estaría poniendo a Santiago entre Dios y él, o estaría poniendo a Juan entre Dios y él. Jesús nos está diciendo con esta respuesta a él: no deje que nadie te aparte de Dios. Hay personas que sutilmente van a querer interponerse entre Dios y nosotros, que no le vamos a ver quizás la mala intención, que quizás no sea por mala intención, pero nos pueden alejar de Dios. Entonces, en cada palabra que un hermano nos esté manifestando que tenga que ver con Dios, que tenga que ver con nuestra misión, o que tenga que ver directamente con nuestra vida, tenemos que pensar, porque si Jesús en ese momento concede aquel puesto, estarían metiendo una silla entre él y Dios. Y mi pregunta es: ¿estarías tú dispuesto a ceder el espacio entre tú y Dios, o entre tú y Jesús? Debemos ser celosos con nuestra posición ante la fe, o sea, con alejarnos de Dios. No podemos permitir de ninguna manera que cualquier interés humano nos aleje de Dios. Aquellas cosas que nos apartan de la gracia de Dios debemos de tratar de bloquearlas, de no dejar que lleguen a nuestras vidas. Entonces Jesús le dice que no está en él dar el puesto de la derecha ni el de la izquierda, pero sí hay algo disponible. Dice: ¿pueden ustedes beber de la copa que yo tengo que beber? Esta gente inmediatamente dice que sí, pues me imagino que creen que es a celebrar con Jesús que va. Sí, que sí, dicen ellos, podemos. Pero si damos una revisada en nuestra mente de lo que hemos leído de la Biblia, encontramos que el Señor se refiere al cáliz en la muerte. Vemos que en el huerto de Getsemaní, en su oración, dice: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Jesús, cuando está hablando de aquel cáliz que él tiene que tomar, está hablando de la muerte, de padecer por el reino de los cielos por nosotros, de ser castigado, condenado, de morir por la fe. Pero estos dos muchachos, llenos quizás de ambición, de deseo de sentarse con Jesús en el trono, pues no ven esa oportunidad y dicen: no, pues claro, pues celebraremos entonces con él, con su copa. A veces nosotros decimos que sí a muchas cosas, hacemos muchos compromisos, que no sabemos a lo que nos estamos garantizando, a lo que nos estamos comprometiendo. Jesús replicó: ustedes sí beberán de mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quien el Padre lo haya dispuesto. Entonces, hermanos míos, la copa era aquella. Y si vemos en la Biblia, Santiago muere decapitado, según nos dice la tradición católica, y Juan fue echado en aceite caliente, vivo. Ellos bebieron de la copa de Jesús, o sea, ellos murieron también como mártires por la fe. Y ese fue su compromiso ante Jesús. Eso fue aquel día que dijeron que sí, que beberían de esa copa, pues habían firmado su propia sentencia de muerte por Jesús. Y lo hicieron y no se negaron, cumplieron con aquel acto de fe. Pero a veces no entendemos con qué nos estamos comprometiendo, no entendemos cuál es la visión que tiene Jesús de nosotros
cuál es nuestra misión y qué es lo que nosotros realmente queremos. Por eso debemos a veces organizarnos, sentarnos por ahí a meditar y decir, ¿cuál será la voluntad de Dios conmigo? ¿Seré yo digno de recibir tantas bendiciones como el Señor me ha puesto en mi camino? Todas estas preguntas interesantes nos van a llevar a entender los designios del Señor. Vamos a tener un discernimiento más avanzado cada vez que en oración tratamos de entender la obra de Jesús en nuestras vidas. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos. Al oír esto, Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores. Hermanos, no ha cambiado el asunto. Dice: los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Wow, hermano. Parece que los ministros de aquel tiempo, que los gobernantes de aquel entonces, tenían esos mismos problemas que tal vez tienen los de ahora. Vemos que cada día llaman uno a la procuraduría a decir dónde encontró tanto dinero. Vemos también que tienen muchos familiares nombrados en los puestos políticos, que están ellos nombrados y tienen la mamá, tienen un hermano, tienen un hijo. Es una práctica, parece que viene desde Jesús, pues lo está diciendo. Que actúan abusando de su autoridad. Mas en ustedes no será así, dice la palabra de Dios. Hagan como el Hijo de Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Tenemos que ser así como Jesús. Tenemos que entregarnos a nuestra misión, que de donde nos toque tenemos que hacerlo bien, que interponer primero lo que el Señor quiere, porque ha puesto en nuestras manos esa posición, porque nos ha dado la oportunidad a nosotros de estar ahí en ese puesto y desde ahí hacerlo bien. Y en vez de nosotros ser los más beneficiados con la posición que Dios nos ha dado, tenemos incluso que perjudicarnos para que las cosas marchen bien. Jesús, vemos que dio su vida para sellar con su sangre el pacto de liberarnos nuevamente, de liberarnos del pecado a nosotros los que prácticamente no les obedecemos. Entonces, es una enseñanza muy bonita el ver cómo Jesús nos habla de que es distinta la obra del Señor, de que en este mundo nos regimos de una manera, pero que es imposible que en el reino de los cielos sea así. Pues el Dios es un Dios de orden, un Dios de amor, donde no cada uno va a querer alar para su lado. No, todo va a girar en torno a paz, en torno al aprecio, al amor por los demás. ¡Wow! ¡Qué bendición! Allí no vamos a tener que orar por las enfermedades. Pues en el reino de los cielos no hay enfermedades. No vamos a tener que orar por protección, pues no vamos a salir a la calle a que nos asalten. Si vemos el reino de los cielos como lo que nos lo plantea la Biblia y como imaginamos que es, morir será una bendición. Sí. Morir va a ser una alegría, vamos a salir de toda esta corrupción. Pero morir ¿cuándo? Cuando Dios quiera. No somos nosotros los que estamos llamados a terminar con esta vida que el Señor nos ha dado, porque si terminamos con ella, entonces estaríamos dejando nuestra misión en el camino. La misión que el Señor nos ha puesto, debemos cumplirla.
Debemos llevar lleno el formulario. Debemos entregarle como le dijimos en el evangelio pasado de la viña, de los trabajadores de la viña. Debemos entregarle al final del día el trabajo hecho. El evangelio del domingo hablaba de los talentos. Debemos entregarle nosotros los talentos multiplicados al Señor. Tenemos que terminar con nuestra misión. Y me imagino que, óigame, no hay cosa más interesante no hay cosa que llega con más alegría a la escuela y que espera con más ansia el profesor que el que hizo la tarea. El que hizo la tarea, oiga, se pone guapo si el profesor mandó un sustituto y no pudo ir. Hoy que hice la tarea, hoy sí no viene. No se preocupa quizás por la fiebre alta que tenga porque son niños. Ni lo que le haya pasado al profe. No, se preocupa porque hizo su tarea y el profe no ha llegado y se pone desesperado. ¿Por qué? Porque hizo la tarea. Lo mismo pasará con nosotros cuando estemos frente a Jesús con la tarea hecha. ¡Wow, hermano! ¡Qué bendición! Estamos ansiosos porque llegue nuestro turno de presentarlo ante Jesús con esa carpeta, con nuestra misión cumplida. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Saber que es mi turno y que yo estoy completo, que mis papeles, mis documentos no tienen errores, que yo soy ese que recibió su misión y que con amor cumplió lo que estaba escrito allí, lo que el Espíritu Santo me envió a hacer, que recibí los dones y que supe administrarlos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ni parezco yo esta noche hablando de tantas bendiciones. Qué alegría para nosotros que lleguemos y encontremos esa bienvenida es un aguinaldo que nos van a hacer de la alegría porque llegamos nosotros, los buenos, los muchachos de aquí de la tierra, los que estábamos administrando el reino de los cielos aquí en la tierra. Sí, porque esta es la puerta del cielo. ¿Cómo, hermano, va a ser la tierra la puerta del cielo? Oh, y para ir al cielo no hay que cumplir una misión aquí en la tierra. Entonces, esta es la puerta del cielo. Este proceso que tenemos nosotros aquí, que se llama vida, es un proceso que estamos viviendo para abrirnos las puertas de llegar al cielo al final de nuestros días. Y qué bueno que sean ustedes personas que cumplirán con su misión y que le están cumpliendo lo que están ahí escuchando. Pero dice la palabra de Dios, al salir de Jericó, les iba siguiendo una gran multitud de gente en algún momento. Como ustedes, hermanos, que están siguiendo al Señor en este momento, están ahí, detrás de Jesús. Qué bonito compararnos con esta gente que andaba detrás de Jesús, pero vamos a ver qué pasó. Estaban sentados en la orilla del camino y al enterarse, dos ciegos, hermanos. Habían dos ciegos ahí, estaban sentados a la orilla del camino y al enterarse de que pasaba Jesús comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Me paro aquí, hermano. Wow, ¿cómo llama la atención esta parte? Los ciegos decían: Señor, Hijo de David. Pues dice la palabra que Jesús debía nacer del linaje de David. Se le había dicho a los profetas: el Mesías va a nacer del linaje de David. En el momento de estos dos ciegos decir Hijo de David, le están diciendo: tú eres el Mesías. Yo reconozco que tú eres el grande. Lo están alabando, hermano. En el momento que alabamos a Jesús, que le reconocemos que Él es el Mesías, que saltamos ante Él, el Señor dice: aquí hay fe. Y se detiene. Entonces la gente les decía que se callaran. Hay gente que va a querer que tú te calles.
Cuando tú estás buscando a Jesús, cuando tú estás llamando a Jesús, hay gente que va a querer que tú hagas silencio. Hay gente que va a querer bloquearte tu llegada a la bendición de Dios. Gente que va a querer atajarte, que va a querer que te muevas, que te calles, que no llegues. Gente que por todos los medios va a tratar de evitar tu bendición. Pero hay un momento que hay que gritar más duro. Hay un momento que no podemos dejar apagar nuestra voz ante la multitud, ante aquellos que la maldad lo ha llevado a una situación en la que piensan ni nosotros ni ellos. Hay cuántas personas no conocemos. Nosotros que no quieren el bien para los demás, ni para ellos tampoco. Gente como le llaman, que aserruchan palos. He escuchado esa palabra por ahí. Pero nosotros no podemos dejar frenar nuestra bendición por aquellos que se dejan utilizar. Ustedes saben de quién, que Dios reprenda. Vamos a ver qué pasó allí, porque me está interesando. Vamos a ver qué pasó con los ciegos ahora. La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte. Hermanos, hay que gritar más fuerte. Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Me detengo de nuevo. Hermanos, si nos ponemos, yo les voy a invitar a que se imaginen aquellos ciegos. Que cerremos nuestros ojos, que veamos a aquellos ciegos que están allí en la puerta de la salida de Jericó. Esos dos ciegos que va cruzando Jesús, una multitud va con él y que están llamando a Jesús. Que tú pienses que esos ciegos están ahí, pero tú no eres uno de ellos, solamente lo estás viendo. Y que esto le están diciendo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. De nosotros, hermano. ¿Qué palabra de nosotros? Fíjense que hay dos, y ellos no pidieron, uno pidió por ten compasión de mí y el otro gritó lo mismo. No. Cuando ambos decían ten compasión de nosotros, la voz se escuchaba más duro. Porque ellos estaban unidos pidiéndole al Señor ese milagro. De nosotros decían. Hermanos, a veces nosotros tenemos ese problema, que queremos individualizar la cosa y queremos cada uno buscar su propio beneficio. Muchas veces nosotros, por estar hablando cada uno por su lado, no estoy hablando de la Fuerza del Pueblo y del PLD, perdemos. Que usted quiere una cosa y yo quiero otro, y unidos podemos conseguirla, pero no cedemos. Entonces, hermano, hay momentos que hay que unirse en oración, que hay que pedir la misma cosa para que se oiga más duro una sola voz. Óigame, era un coro que aquellos ciegos tenían cada vez que abrían esa boca, los dos, pidiendo uno por el otro. Oye, quizás la voz que Dios escuchó fue la del que sanó después y el otro lo sanó primero. Porque siempre hay uno que vocea más alto que el otro, pero hay una fuerza que empuja. Tenemos que vocear unidos, tenemos que luchar juntos, nos dice esta palabra. Tenemos que pedir con fe, tenemos que reconocer que ese que va caminando ahí, que ese que está aquí en este programa esta noche, que lo llamamos por el Espíritu Santo al inicio, es el que puede resolver nuestros problemas, pero tenemos que pedir todos. No podemos quedarnos mientras los demás están pidiendo, mientras los demás están orando. Óyeme, ahí en esa fila había personas con problemas quizás más grandes que los que tenían estos ciegos, pero no tenían su fe, no gritaron. El asunto no es que Dios, no es que tú puedas ver a Jesús, es que Jesús te ve a ti. Oye, el asunto no es que Jesús te llame a la atención, el asunto es que tú llames la atención de Jesús.
Y llamar la atención de Jesús es fácil. Solamente hay que ir a los lugares en que Jesús frecuenta. ¿Dónde frecuenta Jesús? Ay, hermano, ¿y dónde encuentro a Jesús? Venga, lío que me metí yo. Jesús está en la oración. Jesús está en el Santísimo. Jesús está en la iglesia católica. Jesús está en el culto de ese hermano que está también pidiendo por otro lado que es evangélico. También está Jesús ahí con ellos. Jesús está en la fe del cristiano. Pero Jesús está en el huérfano, está en la viuda, está en el necesitado, en el desamparado, el que tiene la necesidad, ese tiene también a Jesús ahí. Pero nosotros queremos andar buscando a Jesús quizás en los lujos, en los colmadones, en las discotecas. Andamos buscando a Jesús en el alcohol, en los vicios, en el fushó, en la mujer del amigo, del hermano. No, ahí no está Jesús. Ahí están otras enfermedades quizás peores que las que tenemos. Entonces, dice la palabra que Jesús se detuvo. Wow, hermano, cuando Jesús se detiene ante nosotros, qué bendición. Dice la palabra que Jesús se detuvo, los llamó y le preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Me detengo aquí otra vez. Hermanos, sabemos que Jesús es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios Altísimo. Es el que tiene el poder, la honra, la gloria, el dueño del oro, de la plata, de todo lo que nos han dicho y de lo que estamos completamente seguros. Pero si tú tuvieras a Jesús delante en este momento preguntándote: ¿qué quieres que haga por ti?, ¿qué le dirías a Jesús? Hermano, yo estoy seguro, óigame, como si lo estuviera viendo, porque por eso le dije a ustedes que se imaginaran a los dos ciegos en aquel lugar, que los ciegos estaban pidiendo. Si hay alguien ahí que entienda que el ciego no estaba pidiendo, que me lo escriba. Oiga, esos ciegos tenían cada uno una cantarita al lado, o un sombrero, una gorra, algo tenían esos ciegos. Esos ciegos estaban pidiendo. Están en la puerta de la ciudad. ¿Para qué? Para que cuando salgan por ahí los mercaderes lo vean y le den unos centavos para comer. Y esta gente podía pensar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el poderoso, el que cargaba detrás la multitud, como nos mencionaron ahorita, creo que esto nos da permiso, el político de aquel entonces, o sea, el que lleva los lambones atrás, eso es lo que hace un político ahora. Jesús andaba con muchísima gente detrás. Lo que le llega a la mente a cualquiera es que le dé una limosna. Es aparecérsele delante con la cántara, con el sombrero, con lo que andemos en la mano para que nos lo llene. Pero esta gente de fe se fue más allá. Esta gente se olvidó de su necesidad de dinero, que era lo que lo tenía ahí en ese momento, para ver la posibilidad de ver de nuevo. Quizás de ver por primera vez, pues no dice la palabra si eran ciegos de nacimiento. A veces nosotros nos enfocamos en pedirle al Señor tonterías que no necesitamos. A veces pedimos cosas pasajeras que se van con el tiempo. Pedimos el dinero que con una mala administración podemos terminarlo en pocos días. Pedimos bienes materiales, pedimos todas las cosas que realmente son pasajeras. Pero entendemos que una enfermedad es incurable. Hermanos, no hay enfermedad incurable. Entendemos que un pecado es mortal. Hermanos, no hay pecados mortales.
No hay pecados definitivos. No hay nada que no pueda ser perdonado por el amor de Dios. No hay enfermedad que no pueda ser curada por la misericordia de Dios. Pero para nosotros es más fácil decirle a la gente: oye, te arrepiéntete de tu mal camino que te vas a condenar. No. ¿Quién dijo que la gente se condena? No. La misericordia de Dios es la que dice si usted se condena o usted continúa. Ahora, yo puedo decirle: cambie de vida para que esté cerca del Señor, para que asegure su paso hacia la victoria. Pero es que usted ya se sienta seguro, óigame, que usted no tenga ninguna clase de duda de que usted va para donde el Señor. Pero yo no puedo definir ni decirle para dónde va usted. Eso es asunto que le toca a Jesucristo. Bueno, hay unas cuantas cosas que el Señor dice que viene a juzgar específicamente a los hechiceros, a los adúlteros, a los que engañan, a los asalariados, a los homosexuales. Eso lo dice en Malaquías capítulo 3. Pero es que él viene a pedirle cuenta. No dijo que no quiere, ni que ni siquiera le va a pedir cuenta. Ahora, si esa palabra dijera que Jesús no le va ni siquiera a pedir cuenta a esa gente, yo diría: eso sí se jodieron. Pero si él viene a pedirle cuenta, parece que lo va a escuchar, por lo menos lo va a recibir en su oficina. Ahí no puedo andar condenando gente porque se partan. No se parte, ese se jodió, no. Sabrá Dios lo que va a hacer con él. Le dará su cuenta. Ay, que fulana es una prostituta. Bueno, el Señor le sacará cuenta, le tendrá como juzgarla. Yo no, yo simplemente leo y digo lo que entiendo y lo que el Espíritu Santo pone en mí. Pero juzgar es propiamente de Jesús. No podemos andar señalando gente, declarándolos culpables y nosotros creernos santos. Es posible que la cosa sea después una sorpresa para nosotros, la gente que vamos a ver del otro lado. Nos recordamos que Jesús propiamente nos pone un ejemplo del rico y Lázaro, donde el rico llega allá y dice: si esa es la casa de Lázaro, imagínese usted la mía. La mía, que soy el que viví como Dios manda. Si Lázaro, que rodó y era un sucio y no se bañaba y estaba lleno de lepra, vive en estas condiciones aquí arriba, imagínese usted yo. Ay. ¿Qué seguridad tenía ese rico de que la mansión que había preparado Jesús para él era una cosa tremenda? Entonces le toca al infierno y alcanza a ver a Lázaro allá y le dice: Señor, pero dime. Y no, es que lo que a ti te tocaba, le dice Abraham, tú lo recibiste allá abajo ya, pero manda a Lázaro para que por lo menos no, es que Lázaro estaba todos los días en la puerta de tu casa y tú lo sacabas a patada. Bueno, no sabemos cuándo se aparecerá ese Lázaro donde nosotros. No sabemos si el Señor tendrá misericordia de nosotros por alguien que le tendamos una mano. Alguien que no sabemos si realmente es compasión o asco lo que tenemos por él, por la condición en que lo vemos, claro, porque somos humanos. Eso no quiere decir que maltratemos el que anda sucio. Yo sé que ustedes no lo hacen, por eso no voy a abundar en ese tema. Dice: ellos dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús sintió compasión, le tocó los ojos y al momento recobraron la vista y lo siguieron. ¡Wow, hermano! ¡Qué palabra!
Qué palabra más interesante. Recobraron la vista y lo siguieron. A veces nosotros, si conseguimos el milagro, a veces no, casi siempre. Cuando conseguimos el milagro, lo que menos hacemos es seguir a Jesús. Pues no tenemos ya lo que queríamos. En cambio, estos ciegos recobran la vista y lo siguieron. Hermano, cuando tú consigas ese milagro que estás pidiendo, cuando por misericordia de Dios Él toque tu enfermedad, Él toque tu estado financiero, Él toque tu familia, toque tus hijos, toque tu esposo y deje la bebida, toque esa mujer peleona y ya no pelee más. Cuando el Señor haga esa obra interesante que tú esperas en tu vida, debes seguir. Debes levantarte y así, con ese agrado, con ese amor que tú recibiste, la buena noticia de que ha cambiado aquello que molestaba a tu ser, aquello por lo que tanto pediste, que ese sea el motivo para tú levantarte y seguir a Jesús.